¿Qué tal a todos? Mi nombre es Reuter Coselario Girón Bierman, el número carnet 610-18-56-74. Soy de la Universidad Mariano Álvarez de la Facultad de Arquitectura. Y el día de hoy estaré presentando mi línea del tiempo y aparatos topográficos para el examen final de topografía. Ok, les daré una breve explicación ya que son muchos y no tengo mucho tiempo para explicarlos. Así que empecemos con el primero, que es el Gnomon. Creado en 1400, es uno de los más antiguos en China. Este consistía en proyectar una luz en un reloj con el sol, que proyectaba una sombra y de esta manera determinaba la localización del norte verdadero. El siguiente es la groma, creada en 1480 a.C. Este es el más antiguo conocido en Roma. El propósito de este era comprobar la alineación de la corrección de las direcciones perpendiculares. Esta estaba compuesta por una pértiga vertical que soportaba su extremidad superior con un transversal situado sobre un pivote. El siguiente es el dioptra, creado en 1480. Permite calcular distancias, nivelaciones y levantamiento de planos por métodos indirectos. Gracias a una barra graduada a cuatro codos de longitudes y pínnulas, podemos concluir que Hipparco fue el creador del instrumento, pero otros ingenieros también han escrito sobre él. El otro es el odómetro, creado en 1480. Este fue creado por Vitruvio. Se desarrolló una herramienta que facilitaría la medición de distancias totales o parciales durante un viaje de unidades de longitud. Está compuesto por una rueda única a un engranaje preciso, el cual cuenta en total de las vueltas que realizaba la rueda en determinado tiempo. La siguiente es la pancheta, creada en 1490. Uno de los más antiguos elementos de topografía consiste en un tablero de dibujo con un trípode y una mira. A medida de que se observa, se dibuja en una hoja las medidas obtenidas, se desconoce su creador. Este instrumento de topografía consiste en un tablero montado horizontalmente sobre un trípode en cuya superficie se trazan las visuales dirigidas a los diferentes puntos del terreno, como lo podemos observar acá en la imagen. La escuadra de agrimensor, creada en 1500, considerada también como una groma, pero un poco más moderno, el cual consta de un cilindro ranurado en donde las alineaciones pueden realizarse a 45 grados. Por siguiente tenemos el primer teodolito. Creado en 1720, el primer teodolito fue construido por el óptimo y mecánico inglés James Ramsden. Se sabía que otros elementos antiguos eran muy pesados y la lectura de los mismos era bastante compleja. En la mayoría de casos eran construidos en bronce, acero u otros metales, por lo cual la creación del teodolito fue un avance bastante notorio en cuanto a la triangulización de distancias y el cálculo de ángulos. El siguiente es el goniómetro, creado en 1730. Aparato utilizado para medir ángulos formados por dos visuales. Arnold Karangelt fue el creador y ha sido un enorme avance para la topografía, puesto que de esta manera facilitó el problema que inicialmente se planteó, que era el ángulo de elevación del Sol. El siguiente es el telémetro, creado en 1800. A finales del siglo XIX vinieron a la luz los primeros telémetros de imagen compartida dentro del mismo ocular, dando lugar a los telómetros artilleros o de base fija y a los topográficos o de base móvil. Entre ellos se pueden citar los fabricados por Ramsden en 1790 y el de Strutt en 1888. El otro es la aliada. En 1810 sirve para medir ángulos de rotación y consta de 3 tornillos de nivelación y un circuito graduado azimutal. Se cree que Richard Vance colaboró a la creación del mismo.
Por siguiente tenemos el taquímetro, creado en 1823, instrumento por el cual se realizan levantamientos tridimensionales por medio de coordenadas esféricas de puntos característicos hechos por el Dr. Amder, físico alemán. El miras y niveles, creado en 1858, se representaron grandes avances en cuanto a estas dos herramientas, puesto que el avance tecnológico estaba presentando cada vez más resultados. Es por ello que ahora las miras y niveles destacaban un nivel de precisión mayor. Por lo siguiente tenemos el prisma en 1890, pues Sackett inventó el principio en que un futuro dio lugar al prisma taquímetro. Este principio fue fabricado por Wilm en el año 1921 con mira vertical. Hemos de esperar hasta 1923 para encontrar este sistema empleado con nuestras conocidas mira horizontal, fabricado por Brain-Taut. Por lo siguiente tenemos la brújula en 1900. Fue inventada en China aproximadamente en el siglo IX con un fin de... en el siglo XIX, con el fin de determinar las direcciones en el mar abierto. Inicialmente consistía en una aguja imantada frotado en una vasija llena de agua. Más adelante fue mejorada para reducir su tamaño y facilitar el uso. El siguiente es el diastanciómetro, creado en 1936 a 1948. El primer diastanciómetro se fabricó en Rusia en 1936. Es un instrumento electrónico de medición que calcula la distancia desde el dispositivo hasta el siguiente punto, el cual crea un apunte con el mismo. Existen dos tipos de acuerdo a su método de medición: únicos, sonidos y por láser. Los primeros utilizaban ultrasonido para calcular la distancia y los segundos un rayo láser visible. Luego tenemos el nivel topográfico, 1970. Los niveles empleados hasta 1970 invertían la imagen. Por este motivo, las miras se pintaban entonces en simetría espectacular para que las cifras se pudieran leer. Pero hoy en día ya no es el caso. Regularmente las miras o estales o estandales están graduados en metros, decímetros y centímetros. La lectura se realiza precisando hasta el milímetro. Tenemos el GPS topográfico, creado en 1995. Global Position System ahora es un implemento para levantamiento topográfico de zonas con un margen de error muy pequeño, óptima para el plano de una estructura grande, ya que este sistema está diseñado para gran apertura territorial. Por lo siguiente tenemos la estación total electrónica, creada en el 2000. Incorporación electrónica para hacer la lectura del círculo vertical y horizontal, desplegando ángulos en la pantalla, y de esta manera determinar con mayor facilidad y rapidez la longitud de distancias. Estos fueron incorporados al mercado después del año 2000 para Colombia. Después de unos años se inició con las estaciones robóticas. Por último tenemos los drones, creados en el 2015, o al menos en el 2015 fueron manipulados por topógrafos, creados inicialmente para fines militares. Después de los 2000 se le ve la utilidad para la ingeniería. ¿Cómo funciona? En primer lugar, se toman fotografías de la zona a medir, después se procesan estas fotografías y se obtiene una nube de puntos de alta resolución similar a la que obtiene un LiDAR. En esta nube cada punto está georreferenciado, es decir, conoce su posición exacta en el espacio. Una vez obtenida la nube de puntos, se extortan los resultados necesarios. Esto es todo por hoy. Pues acá les he explicado todos los aparatos topográficos que se vinieron con el tiempo hasta llegar al dron. Muchas gracias por su atención.